¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy del curso de Residencia y Supervisión de Obras Públicas y Privadas. El día de ayer nos quedamos revisando algunos aspectos relacionados a los RFIs. Comentábamos que los RFIs, su traducción en inglés significa requerimiento de información, que se daba en especial en obras privadas y que tenían por objeto que el consultor pudiera hacer consultas o alguna observación o atender alguna duda con respecto al contenido del expediente técnico. Para esto también decíamos que la entidad debía estar suficientemente preparada para poder atender estos RFIs, ya que tenían plazos y procedimientos determinados en el contrato y que cualquier incumplimiento podía ser motivo de alguna solicitud posterior de una variación al contrato, ya sea en alcance, tratándose de un adicional o deductivo, o ya sea en plazo, si es que se aprobaba una ampliación. Entonces, veíamos la importancia de la atención oportuna de estos RFIs y básicamente ya por la experiencia vivida en diversos proyectos, podríamos aquí anotar algunas causas de por qué las fallas en la ejecución de las obras. Por ejemplo, tenemos que la ingeniería esté incompleta o errónea, ya eso lo hemos comentado. Eh, Se estima una producción en obras sin considerar efectos de factores locales en la productividad. También lo hemos mencionado con respecto a los rendimientos en cada zona, en cada región, son distintos, por eso no hay dos obras iguales. Secuencia constructiva inadecuada al momento de establecer las tareas de una obra, la persona encargada no ni elige adecuadamente las actividades ni determina bien cuál es la secuencia entre ellas. Después tenemos la falla y falta de vigencia de los cronogramas de acuerdo a la obra, debido a una serie de variaciones. Falta de determinación y seguimiento de los KPIs. Los KPIs son los índices de rendimiento. En obra, el residente, en función a cada actividad que realiza, establece unos índices de desempeño a fin de ir midiendo progresivamente cuál es el avance que se va obteniendo y si este es positivo o negativo a fin de tomar medidas ya sea preventivas o correctivas. También otra causal son los alcances poco claros que conducen a enfrentamiento estéril entre las partes, ¿no? Cuando está bien definido las condiciones ni las cláusulas de los contratos. Séptimo, alterar la secuencia apropiada de las etapas de un proyecto por factores externos, ¿no? Octavo, poca inversión en medios confiables de comunicación, aplicación de soporte de software para documentos, reportes en línea de inspecciones y de seguridad, ausente retroalimentación en la oficina de control de proyectos, carencia de un repositorio único de lecciones aprendidas y que ésta tenga acceso a todos los involucrados en el proyecto. Entonces, son las principales debilidades o problemas que uno puede encontrar en las obras. Pero además del término, y esto vale aclarar, además del RFI que les he explicado, está relacionado a las consultas que el artista puede hacer, también hay un término RFIs, pero que se utiliza en una etapa previa, que es en la etapa del proceso de selección. Entonces, lo digo para no confundir, ¿ya? Hay un RFI de obra, que es lo que hemos conversado, referido a consultas, y hay un RFI en la parte del proceso de selección. Y eso está relacionado fundamentalmente también a requerimiento de información
pero orientado a recoger información sobre los productos o servicios que ofrece un proveedor. Es una forma también de que el cliente o el privado pueda tener un contacto directo con los potenciales proveedores que pueden ofrecer sus servicios o productos y verificar si estos están acorde a sus necesidades, a sus requisitos. Un RFI, por ejemplo, es un cliente privado, quiere tal vez ampliar área de su fábrica de producción, tiene ciertas necesidades y ciertos requerimientos, requisitos ya establecidos, y mediante una comunicación formal, este inversionista traslada un requerimiento de información, un RFI, a cada postor que él considera potencialmente probable de que pueda ejecutar ese proyecto. Entonces, en ese RFI, en la fase de proceso, previo a la fase de proceso de selección, o dentro, ¿no? O el inicio de ese proceso, es donde el inversionista toma conocimiento de las propuestas. O sea, la respuesta del proveedor es una oferta. O sea, no es que el proveedor mande su oferta por mandarla, no. Previo a la oferta del proveedor es el inversionista que les cursa una carta pidiéndole sus ofertas, indicando allí con claridad cuáles son los requisitos, cuáles son las exigencias que piden. Y en atención a esa carta, el proveedor responde y presenta su oferta. Esa es la información que requiere el inversionista para que en virtud de esas ofertas y luego de pasar por su evaluación, él pueda decidir qué oferta considera era más favorable para finalmente seleccionarlo, firmar contrato y este proveedor se encargue de prestar el servicio o entregar el producto solicitado. Entonces, esto lo digo porque a veces ocurre confusiones. Como los dos tienen el mismo término RFI, algunos confunden el RFI de obra con el RFI de un proceso de selección. Entonces, hago énfasis en esto para que quede claro y evitar cualquier duda o cualquier confusión. Entonces, estos RFIs, ¿qué es lo que puede contener? Por ejemplo, información sobre la empresa solicitante, ¿no? Aquí se da una explicación sobre la actividad de la empresa, los detalles de la persona, con quién gestionarlo, la explicación de las necesidades de la empresa solicitante en relación a los productos o servicios requeridos. Como número 2, incluye este RFI la petición de información sobre la empresa proveedora, por ejemplo, qué servicios y productos son ofrecidos y adecuación a las necesidades que ha presentado el inversionista, la experiencia que tiene el proveedor con empresas o proyectos similares, los detalles del contacto de la persona que se encargará de dicha cuenta. Como número 3, la petición de firma de un acuerdo de confidencialidad si fuera necesario. 4, las fechas límites para la presentación de la información requerida y próximos pasos del proyecto. Entonces, esta información le proporciona ese conocimiento que el inversionista requiere para poder tomar una decisión. Y así como hay RFIs en la etapa de proceso de selección, también hay dos conceptos más que complementan al RFI, que es el RFQ, que en inglés es Request for Quotation o solicitud de presupuesto. Y aquí la finalidad de este documento es pedir a diversos proveedores el precio de un servicio o producto determinado. Se utiliza cuando la empresa solicitante tiene muy claro no solamente la necesidad de cubrir, sino también la solución que desea contratar. Es aquí donde al proveedor se le solicita que presente un presupuesto para un producto o servicio determinado.
y esto le facilita al cliente para poder comparar las propuestas que reciba de este proveedor y de los demás que puedan presentar. Entonces, aquí está orientado básicamente al presupuesto en un RFQ. Y el otro concepto es el RFP, en inglés Request for Proposal o solicitud de propuesta. La finalidad de esta solicitud es plantear las necesidades de una empresa en un campo específico, como por ejemplo las telecomunicaciones u otro campo especializado, ¿no? Tecnológico, etcétera, a distintos proveedores con el objetivo de que estos presenten su mejor solución a las necesidades planteadas e incluyan también la cotización de esta solución. O sea, ambas cosas. O sea, aquí el cliente no tiene ni la menor idea cómo resolver el problema, simplemente le traslada el problema al proveedor o al postor y este le alcanza la parte de la solución técnica y la solución económica juntas. ¿Ya? Esta es un poquito más compleja que las otras dos porque tiene mayor cantidad de información. Y aquí también, además de evaluar en términos económicos, también se tiene que evaluar en términos de calidad, seguridad y en la forma como va a ser ejecutado ese proyecto. ¿Ya? Entonces, diferencias entre el RFI versus el RFP o el RFQ. Bueno, el RFI me refiero al tema de los procesos de selección. Es menos específico y tiene menos información que un RFP o un RFQ, pero nos ofrece la ventaja de que es menos compleja de preparar y puede servirnos para descartar proveedores desde el principio en procesos de selección de grandes cantidades, si ya vemos que no ofrecen lo que nosotros estamos buscando, o para realizar una comparativa poco profunda entre proveedores, si lo que queremos es realizar de forma rápida la contratación de un pequeño proyecto. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el significado de un RFI en un proceso de selección. Y lo que vimos ayer era el RFI ya en la etapa de ejecución de obra. Tienen la misma denominación, pero tiene otra finalidad, el que se aplica en obra y la que se aplica en un proceso de selección. Muy bien. Otro aspecto importante es el empleo de formatos prácticos para el control de calidad. Les decía también ayer que cada empresa tiene un plan de calidad interiorizado en la cual hay manuales, protocolos, hay herramientas, hay formatos estandarizados. O sea, para cada tipo de evento haya un formato creado por la empresa para que el responsable del área de calidad, una vez ocurre el evento, llene el respectivo formato, incluyendo toda la información correspondiente y la atención debida con las firmas de los responsables. Entonces vamos a tener formatos tanto para el control de calidad en el inicio de obra, durante la ejecución de obra y también cuando la obra esté terminada. El control interno es el seguimiento y supervisión directo de los procesos y trabajos cuya responsabilidad está en las mismas personas encargadas de la producción y de la ejecución. En otras palabras, estamos hablando de un autocontrol sobre su trabajo siguiendo ciertos procedimientos y formatos que ya están establecidos en el plan de calidad que tiene la empresa para esa obra determinada. Entonces, ya hay formatos
preaprobados que en virtud a lo que vayamos obteniendo en el control interno, vamos a ir llenando o preparando. Estos formatos son elaborados según el tipo de proyecto y tras una evaluación específica de las necesidades y objetivos. Algunos ejemplos de estos formatos tenemos acá el Registro General de Entrada de Documentos, ¿no? La empresa contratista debería tener un sistema eh, virtual, ¿no? De registro de ingreso y salida de documentos. Es un tema más relacionado al aspecto administrativo. Entonces, eso va a permitirle al contratista hacer seguimiento de cada uno de los documentos que ingresan y cada uno de los documentos que salen. Muchos de ellos seguramente relacionados a comunicaciones directas con la supervisión o con la entidad, en las cuales en algunos momentos es necesario tener cuidado con el cumplimiento de plazos. Por eso la necesidad de hacer seguimiento a esto. También tenemos, bueno, formatos de registros fotográficos cuando son parte de informes. Aquí tenemos formatos prácticos para el control de calidad. Voy a agrandar un poquito más y aquí vemos formatos de no conformidades, tanto para el contratista como para el consultor, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un formato de no conformidad. Ahí vemos nombre de la obra, formato, el código de la obra, el número de no conformidad, identificación de la obra, ¿no? ¿Qué unidad fue afectada? ¿Cuál es el código? ¿Qué persona lo detectó? ¿Qué cargo tiene? ¿Cuándo ocurrió la fecha de detección de esa no conformidad? Luego viene una parte relacionada a la descripción en la comunicación, donde se describe la no conformidad indicando los criterios que se están incumpliendo. Se anota la causa probable, anotamos la clasificación de la no conformidad, por ejemplo, qué tipo de ejecución de obra, clase crítica, repetición sistemática. La medida correctiva propuesta, el plazo previsto de cierre, la documentación que se adjunta y las comunicaciones, vemos que aparece el responsable de la elaboración de la no conformidad, aparece el jefe de obra, el director de obra y la supervisión. Y por último, bueno, la parte siguiente de este formato corresponde al cierre de la comunicación. Aquí anotamos el responsable del cierre, cuál es su cargo, la fecha del cierre, las medidas realizadas. Las comunicaciones también incluyen al responsable de la elaboración de la no conformidad, el jefe de obra, director de obra, supervisión. Y al final, al pie de este formato, el seguimiento del cierre, ¿no? ¿Requiere el seguimiento? Sí, no, fecha prevista, responsable, resultado y observaciones. Esta es una ficha común de no conformidad por parte de la contrata. Es interno, ¿no? Y este de acá corresponde también a una ficha de no conformidad correspondiente al consultor, que vemos que prácticamente tiene la misma estructura, el mismo contenido, la misma información. Dependiendo del rol de cada uno de ellos, se establece el tipo de formato, ¿no? Pero que es similar, ¿ya? Este es un tipo de formato para calidad, por ejemplo, ¿no? Las no conformidades. Luego se hace un resumen, la planilla de registro de resumen de todas las no conformidades que se van encontrando en la obra. Aquí se anota información, por ejemplo, del nombre del cliente, del nombre de la obra, el código, el contratista, el consultor, el número de procedimiento, el número de formato, la fecha de inicio de obra, la fecha prevista de finalización de obra, la fecha de llenado del formato. Y en la tabla principal vemos aquí que se incluye el número de no conformidad, la fecha de apertura,
la organización que detecta la no conformidad, la unidad de obra o elemento afectado, una descripción, el tipo, la categoría, el departamento responsable, el cierre, la propuesta de la acción correctiva, la fecha prevista de cierre, la fecha de cierre, se pregunta si requiere seguimiento y la fecha de cierre de seguimiento. Prácticamente se resumen en la ficha anterior, pero una por una, cada una de las no conformidades, ¿no? Se va consignando en ese formato. Después también tenemos otro formato de control diario de obra, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este formato de aquí, donde puede ser el nombre de la obra, el responsable de la coordinación, la fecha, la climatología, las temperaturas máximas y mínimas. Y aquí se va anotando, ¿no? Descripción de los trabajos realizados, el responsable, el turno, el código de la unidad de la obra, se pone todo el tema de la descripción, las observaciones, las incidencias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se pone descripción de los trabajos topográficos realizados, se hace una descripción del mismo. Aquí, descripción de los trabajos de la supervisión realizados, descripción de los trabajos de laboratorio realizados, ¿no? O sea, hay un control diario de hora para el contratista en cada una de sus actividades y otra por el supervisor también en cada una de sus actividades, ¿no? Haría sus veces de cuaderno de obra, pues, ¿no? En una obra privada es lo que se maneja estos formatos, en una obra pública sabemos que lo hacemos a través del cuaderno de obra, ¿no? Entonces, eso es, aquí también tenemos parte diario de producción, parte de supervisión diario de obra, ¿no? También se llena información en esos formatos. Por ejemplo, en este parte diario de producción tenemos el encabezado con información de la obra, la descripción de los trabajos, por ejemplo, la partida de estructuras, tierra, túnel, firme, servicios, observaciones, control de mediciones, ¿no? Código de la obra, medición y las referencias, ¿no? Con respecto a eso. Observaciones, incidencias, ¿no? Entonces, son los formatos ya preestablecidos por cada contrata para hacer el seguimiento y control de las obras. También aquí tenemos un ejemplo de un programa de punto de inspección que veíamos ayer, ¿no? Ya comentábamos la importancia que tiene, sobre todo en las actividades más importantes. Por ejemplo, aquí vemos la actividad de excavación en desmonte y se han determinado hasta 6 tareas para esta actividad, ¿no? ¿Cuáles son esas tareas? Por ejemplo, el control de vertederos, tierra vegetal, saneo del fondo, aspecto del fondo, compactación del fondo, estabilidad de talud. Ahí vemos la especificación, el procedimiento, normas, pone la norma interna que está o que se debe cumplir, el tipo de inspección, el responsable, la frecuencia, el criterio de aceptación, el tipo de punto de control y las observaciones que pueden obtenerse. También ocurre algo similar con el control topográfico, ocurre algo similar con los ensayos. Todo esto relacionado a la excavación en desmonte, ¿ya? El control topográfico, por ejemplo, el control del terreno natural, el control de la sección transversal, el control de inclinación de taludes. Y en ensayos, clasificación de material, compactación del fondo, placa de carga de fondo, ¿no? Entonces ahí se va anotando, se va desglosando por cada partida, cada una de las tareas o actividades que van a ser parte de esa partida y se va verificando el control de la misma. Eso por el caso de la excavación de desmonte. Acá tenemos otro matriz de punto de inspección relacionada a esta, la colocación de prefabricadas de hormigón, y vemos pues cómo tenemos también una serie de actividades, ¿no? Tenemos las inspecciones, que se debe inspeccionar, el control de la excavación, la ejecución, losa o capa de asiento, la comprobación, timbrado de las piezas, colocación de las piezas, ejecución de juntas, impermeabilización.
en lo que es control topográfico, el replanteo, la comprobación geométrica, y en los ensayos un dossier de documentación donde se consignan los cálculos y la calidad, y los ensayos de comprobación de fondo, ¿no? Entonces, también de la misma manera, se va anotando cada una de las actividades que son parte de la partida, ¿no? Eh, Bien, eso es básicamente. Aquí tenemos otro ejemplo de programa de punto de inspección, pero aquí orientado a equipos, ¿no? Por ejemplo, aquí es el trabajo de la cuchara bivalva. ¿Y qué se controla? Materiales y la fabricación, ¿no? Tenemos los certificados, las características de los motores y la fabricación. Se revisa la unidad de soldada, las dimensiones, la pintura galvanizada, el embalaje y transporte, la documentación del equipo. Y en control de obra, la recepción, almacenaje, colocación, pruebas y funcionamiento, y va un dossier final, ¿no? Esto es en el caso de equipos. Un programa de punto de inspección para equipos. Bien, entonces eso es lo que quería complementar de la clase del día de ayer, relacionado a los RFIs y relacionado a los formatos de control de calidad en las diversas etapas de un proyecto o de una obra, ¿no? Tanto antes de la ejecución de la obra, durante y una vez concluida esta. ¿Ok? Y cada empresa contratista tiene sus propios protocolos, sus propias herramientas, sus propios formatos. Y eso es de pleno conocimiento de todo el personal al cual previamente se ha sensibilizado e incluso han participado en la elaboración y formulación de esos formatos. Muy bien, no sé si había alguna consulta o un comentario sobre estos puntos que hemos visto hasta el momento, el día de hoy. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Me da un minuto, por favor, para hacer el cambio de la diapositiva correspondiente. Bien, vamos nuevamente a retomar la revisión de la Ley de Contrataciones y su reglamento, y vamos a hacer énfasis en tres aspectos importantes, ¿ya? En lo que es la ampliación de plazo, lo que son adicionales de obra, que ya habíamos visto, pero rápidamente voy a recordar ello, y las penalidades. Estos son los temas que vamos a abordar: consultas, ampliaciones, adicionales deductivos, penalidades y moras en la prestación del servicio. Vamos a empezar con el tema de las consultas de obra. Ya yo les comentaba ayer que en el caso de obras privadas u obras que tienen un procedimiento especial por el tipo de contrato que se ha firmado, me refiero, por ejemplo, con organismos internacionales o el uso de contratos estandarizados, surge el concepto de RFI. Pero si trabajamos con la ley de contrataciones y su reglamento tradicional, vamos a encontrarlo con la denominación de consultas de obra, ¿ya? Entonces, ese es su símil, ¿no? En la parte privada o el uso de contratos estandarizados lo conocemos como RFIs, y en el caso de la ley de contrataciones, en un contrato tradicional lo vamos a encontrar como consultas de obra. Y estas consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda, quien debe absolverlas.
El artículo 193 de la norma nos dice que las consultas, cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requieran de la opinión del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo máximo de 5 días siguientes de anotadas las mismas, ¿no? Entonces, creo que ya lo había explicado, ¿no? Hay dos tipos de consultas, una referida a la forma y otra referida al fondo. Si es de forma, el supervisor o inspector directamente puede absolverlas y para eso tiene un plazo máximo de 5 días. Si venció el plazo y no serán absueltas, el contratista tiene 2 días siguientes para acudir a la entidad, la cual la resuelve en un plazo máximo de 5 días, contados desde el día siguiente de recepcionar la comunicación del contratista. Es en el caso de consultas forma, ¿ya? Pero con las consultas de fondo, o sea, las que requieran la opinión del proyectista, estas son elevadas por el contratista a la entidad, ¿no? Bueno, por el contratista, el supervisor y el supervisor a la entidad, dentro del plazo máximo de 4 días siguientes de anotadas, correspondiendo a esta, en coordinación con el proyectista, absorber la consulta dentro del plazo máximo de 15 días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. O sea, la entidad tiene 15 días para responder la consulta, con o sin proyectista. La entidad debe considerar, por lo tanto, en el contrato celebrado con el proyectista, cláusulas de responsabilidad y la obligación de éste para que atienda las consultas que le remita la entidad dentro del plazo que señale dicha cláusula. Si no hubiera respuesta, la entidad absuelve de manera directa la consulta y da instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor. Esto sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra el proyectista por la falta de no absorber la consulta. Entonces, si no hay proyectista, la absorbe la entidad, sin perjuicio de la acción que pueda tomar contra el proyectista, ¿no? Por su incumplimiento. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esa demora se computa solo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de obra. Tiene que demostrar el contratista que el no ejecutar esa actividad porque la entidad no lo ha atendido, su consulta, está impactando en su ruta crítica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el tema de consultas? Creo que está claro, ¿no? Está claro el manejo de las consultas. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que la respuesta tiene que ser clara, precisa, dirigida a atender la consulta. ¿Por qué? Porque se ha dado casos en que las entidades responden cualquier cosa, o sea, se van por las ramas, pero no atienden a la pregunta específica. Y por el contratista, a pesar de haber recibido la respuesta de la entidad, no le es conforme. Y eso genera controversias luego, problemas. Hay que procurar que esas respuestas estén bien explicadas y bien sustentadas. Ok. Sobre las ampliaciones de plazo, es un tipo de modificación contractual que consiste en un aumento del plazo acordado a solicitud del contratista y tras la ocurrencia de algún suceso debido a alguna circunstancia ajenas a su voluntad que afectaron la ruta crítica. Entonces,
La ampliación de plazo es una variación al contrato. El contrato de obra establece un plazo. El hecho de que la entidad reconozca una ampliación ya está variando el plazo, ya es un cambio contractual y que en virtud el impacto que tiene va a generar seguramente de la mano el reconocimiento de mayores gastos generales, ¿ya? Si es que se evidencia, pues, que ese evento afectó la ruta crítica. Ahora, hay ocasiones en que el contratista le dice al funcionario, no te preocupes, manito, no, amplíame el plazo, yo solamente no quiero caer en penalidad, no te voy a cobrar nada, yo no quiero los mayores gastos generales, yo simplemente quiero que me des unos días más para terminarte la obra y no me apliques penalidad, ¿no? Y juran por su madrecita que nunca le va a pedir el mayor gasto general. Entonces, tengamos cuidado con ese escenario porque este concepto eh, es irrenunciable, o sea que es un derecho que le corresponde al contratista y que se lo puede pedir en cualquier momento. Incluso hay algunas entidades que notarialmente este, piden al contratista su renuncia formal a los mayores gastos generales, ¿no? Rehusándose ese derecho. Bueno, algunos lo hacen de esta manera, pero a pesar de tener acta notarial, en una controversia, en un arbitraje, eh, el contratista tiene la de ganar porque es irrenunciable. Algunos contratistas no lo hacen, no lo reclaman, pero otros pueden hacerlo. Así que tengan cuidado con ese tema, ¿ya? Eh, sobre la ampliación de plazo, hay dos o hay hasta tres situaciones que correspondería aprobarlo. La primera, cuando se aprueba un adicional, siempre y cuando éste afecte el plazo, ¿no? O sea, si se aprueba una prestación adicional y esta prestación adicional afecta la ruta crítica, corresponde también una ampliación de plazo. Pero no siempre un adicional genera una ampliación, no siempre. Algunas veces sí, algunas veces no. Por eso que el trámite de la ampliación perdón, el trámite de la aprobación de la prestación adicional y de la aprobación de la ampliación de plazo van por separado, no van en el mismo documento. Primero se aprueba la prestación adicional y luego, si el contratista tiene sustento y evidencia que afecta a su ruta crítica, lo podrá solicitar y le corresponderá a la supervisión revisar ese pedido del contratista y evaluar si efectivamente le corresponde ese derecho. Si es que le corresponde, esa ampliación de plazo va de la mano con una ampliación de las garantías. ¿Por qué? Porque la ampliación de la garantía no está relacionada a la ampliación, sino a la adicional. ¿Ya? La adicional automáticamente genera una ampliación de la garantía. ¿Y por qué? Porque estoy variando el presupuesto y estamos hablando de un mayor monto. Por lo tanto, el contratista tiene que respaldar esa prestación extra con una garantía de fiel cumplimiento. Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Otro caso para la ampliación de plazo es por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Ya lo comentábamos, que pueden ocurrir durante la obra diversos sucesos que pueden generar pues afectaciones a la ruta crítica, que pueden ser imputables o no imputables al contratista. Si es imputable, entonces ni hablar, ¿no? Termina el plazo y si se demora más tiempo, cada día que pasa es una aplicación de una penalidad.
pero si no es imputable, ahí la entidad tiene que calcular cuántos días le tiene que reconocer al contratista y estimar los mayores gastos generales por ese concepto. Ahora, también una ampliación se puede dar cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contratos a precios unitarios. Ya habíamos conversado sobre los precios unitarios. Allí se valoriza lo realmente ejecutado y en ocasiones pueden ejecutarse mayores metrados, pero esos mayores metrados podrían también generar mayor plazo para ser ejecutados, ¿no? Nuevamente tienen que sustentarse que afecta a la ruta crítica de la obra. Entonces son los tres casos que podrían generar una ampliación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento para aprobar una ampliación de plazo? Empezamos con el residente, ¿no? El residente es la partida de nacimiento. La anotación de residente en el cuaderno de obra es la partida de nacimiento de esa ampliación. Allí anota el inicio y el final de la circunstancia que a su criterio determinan una ampliación del plazo y, de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. O sea, una solicitud de ampliación de plazo se inicia con la anotación en el cuaderno de obra por parte del residente. Y ahí no simplemente poner ya, pasó esto y ya, requiere ampliación, no. Ahí hay que anotar cuándo inicia el evento extraordinario que está impactando el cronograma y cuándo termina. ¿Cuál es la causal de eso? Que se entiende que sería no imputable al contratista. Y además poner el riesgo que está generando ello y qué actividades está poniendo en peligro de que sean ejecutadas de acuerdo al cronograma. Entonces, a ese nivel de detalle, el residente tiene que anotar en el cuaderno de obra. Si se trata de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y al final de esta, a la culminación de los trabajos. O sea, en mayores metrados dijimos que el contratista puede iniciar su ejecución simplemente con la autorización del supervisor en el cuaderno de obra. Una vez que anotó la autorización, allí el residente anota el inicio de la causal, ¿no? Hasta el final de la causal y ahí recién plantea las causas para solicitar esa ampliación de plazo. Las mismas que va a tener que ser evaluadas por el supervisor en primera instancia y luego aprobadas o no por la entidad. Dentro de los 15 días siguientes de concluir la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. Entonces, el residente anotó en el cuaderno el inicio y el final de la causal. Una vez anotada el final de la causal, tiene hasta 15 días el representante legal para solicitar formalmente al supervisor o inspector la ampliación de plazo o una copia a la entidad. Y obviamente en esa solicitud tiene que acreditar con evidencias que efectivamente esta situación, esta circunstancia impacta en la ruta crítica.
y le corresponde al supervisor evaluar y revisar la procedencia de la solicitud, al cual va a tener tres alternativas. Primero, desestimarla. Segundo, aceptarla parcialmente. Y tercera, aceptarla tal cual, ¿no? El inspector emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la entidad y al contratista en un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados del día siguiente de presentar la solicitud. Entonces, el supervisor, luego de su evaluación, emite un informe y lo traslada a la entidad con copia al contratista. Con este informe del supervisor, la entidad resuelve dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. O sea, si la entidad no notifica su pronunciamiento al contratista, queda lo que el supervisor o inspector indicó. En caso de que el inspector o supervisor no emita el informe, la entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de 15 días hábiles, contado desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor bajo responsabilidad. Si dentro del plazo de 20 días hábiles de presentar la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. Entonces aquí sí opera la figura de silencio administrativo positivo. Si la entidad no se pronuncia, automáticamente se da por aprobado el pedido del contratista. Y este tema ha generado una serie de problemas, pues, ¿no? En la práctica. Se ha dado casos que la entidad se ha demorado en notificar al contratista y al final prevaleció lo que éste pidió, generando pues mayores gastos generales a la entidad y con ello pues responsabilidad funcional. Entonces hay que tener cuidado con el cumplimiento de la notificación oportuna. Por eso es que la entidad también debe tener un sistema eficiente de control de documentos, establecerse con directivas internas plazos en la cual cada área debe de pronunciarse, de tal forma que se puedan cumplir los 15 días hábiles indicados en la norma. También comentarles, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente pasa? El contratista se va a las nubes, ¿no? Pide, por ejemplo, 30 días. El supervisor lo rebaja, muchas veces a 20 o 15 días, y la entidad lo rebaja más, a 10, a 8 días. O sea, es un tema que suele pasar así, ¿no? Pero finalmente es la decisión de la entidad la que prevalece, es la que aprueba un acto resolutivo. Y debe de notificar al contratista, no solamente emitir la resolución, sino notificarlo. Y allí hay un aspecto que la entidad debe reforzar en cuanto a sus comunicaciones para que lleguen de manera oportuna. Muchas entidades el último día, la última hora del día están emitiendo la resolución, pero hay que notificar eso. Y en el contrato debe establecerse la forma de
notificación, ya sea virtual, ya sea física, con una dirección, tiene que quedar claro, ¿no? Muy bien. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación se tramite y resuelve independientemente. En una obra pueden ocurrir una o varias circunstancias que ameriten ampliaciones de plazo. Y cada una se presenta, se tramita y se resuelve independientemente, ¿ya? Una vez que se denega una solicitud de ampliación de plazo, tal vez porque el contratista no cumplió el procedimiento o porque no se sustentó adecuadamente, no puede volver a invocar el mismo hecho en un nuevo pedido de ampliación. Eso también hay que tener en cuenta. Cuando se trata de circunstancias que no tienen fecha prevista, o sea, esos famosos causales abiertas, ¿no? Y hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista en obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales a fin de a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial. Se da también casos en que ocurre la circunstancia, conocemos con claridad la fecha de inicio de esa circunstancia, pero no sabemos cuándo termina. Entonces pasa un día, pasa dos, pasa 5, pasa 10, pasa 15 y la causal sigue abierta y la entidad no ha suspendido, ¿no? En algunos casos cuando pasa esto se suspende la obra, pero la entidad no ha suspendido. Entonces allí se genera este término ampliación parcial. Se va dando ampliaciones parciales. Cuando la causal está abierta, la entidad puede darle ampliaciones parciales al contratista para que vaya solventando sus gastos, sus mayores gastos por la demora y no esperar hasta que se resuelva la causal. Es una opción que se tiene, ¿no? Pero ahí la entidad tiene que evaluar qué es lo que más le conviene. O sea, tal vez la suspensión podría ser una mejor alternativa que estar aprobando ampliaciones de plazo parciales. Entonces, eso se tiene que evaluar, pero es factible, puede darse, la norma lo permite. La ampliación de plazo obliga al contratista como condición para el pago de mayores gastos generales a que presente al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación, así como su impacto, considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de 7 días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. Entonces, la entidad cumple con notificar al contratista y el contratista tiene hasta 7 días contados de que fue notificado para presentar a la entidad una programación CPM que incluya esta variación que ha habido en el plazo, indicando pues el nuevo calendario, los hitos que no se fueron cumplidos, los riesgos generados y el impacto que ha suscitado este evento extraordinario, ¿no? Entonces, va con una nueva programación. El inspector o supervisor los eleva a la entidad
con los reajustes o los ajustes que puede hacer el supervisor a ese nuevo cronograma o esa nueva programación, perdón, eh, en un plazo máximo de 7 días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de 7 días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector supervisor, la entidad se pronuncia sobre dicho calendario. El mismo, que una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el supervisor inspector. ¿Ok? Ese tratamiento con el nuevo calendario. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida a un medio de solución de controversias dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha en que la entidad debió notificar su decisión o de la notificación de denegatoria total o parcial de la solicitud formulada. Entonces, es factible que el contratista pueda llevar al medio de solución de controversias para resolver este tema de la ampliación de plazo. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún caso que ustedes quieran comentar con respecto a ampliaciones de plazo en obra. ¿Ha quedado claro el concepto? ¿Ha quedado algo que no esté medio raro? No sé. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente punto. El siguiente punto son los adicionales y deductivos de obras que ya lo habíamos comentado, pero bueno, vale la pena recordarlo porque estamos viendo un poquito las variaciones, tanto en plazo como en alcance en una obra, ¿no? En plazo lo que es ampliaciones y lo que es alcance a través de adicionales y deductivos de obra. Eh, Habíamos ya conversado sobre las prestaciones adicionales menores o iguales al 15%. Y un resumen de eso lo podemos ver en este cuadro. Inge, Ya. buenas noches. Sí, buenas noches. Inge, disculpe la incomodidad. Tengo una consulta, en realidad. Mire, estuve a cargo hace 2 años atrás de una obra en Piura con agro rural. En este caso, cumplía todos los requisitos para solicitar ampliación de plazo, pero los tiempos o los plazos para solicitar la documentación primaban lo que dice la directiva. Agro rural tenía directivas, digamos, propias de ellos y era algo controversial porque cuando les convenía tomaban sus plazos de ellos, de su directiva, o si no, agarraban algunas normas o plazos de OCE, ¿no? No sé si nos puede aclarar un poquito más el panorama, cuál tiene más peso y todo eso, ¿no? Ok, gracias por la pregunta. A ver, en el tema de la ejecución de las obras, nosotros nos basamos en la ley de contrataciones y su reglamento. Este documento tiene rango de ley, ¿no? Es una ley, pues, ¿no? Tiene ese peso de ley. Y aprobado con decreto supremo, ¿no? Firmado por el presidente de la República. O sea, tiene ese peso legal, la ley de contrataciones y su reglamento. Por otra parte, también las normas facultan a las diversas entidades públicas generar directivas internas y aprobarlas. Pero aquí hay un tema muy claro y muy preciso a tomar en cuenta. Las directivas son elaboradas para precisar o aclarar o cubrir
algún vacío que la ley y su reglamento no detalla. No sé si me dejo entender. O sea, las directivas tienen que estar alineadas a la ley de contrataciones y su reglamento, y más bien deberían ser una herramienta interna de la entidad para poder clarificar y dar precisiones a un procedimiento interno que en la ley y el reglamento está abierto. La entidad puede detallarlo y precisarlo y establecer plazos internos o requisitos internos, si es que la ley o reglamento no lo ha establecido. O sea, la directiva es de menor rango que una ley, pues, ¿no? Y la directiva nace para cubrir esos espacios vacíos que puede quedar en la norma. No podría contradecir lo que dice la norma o la ley. Estaríamos yendo en contra de la ley y legalmente eso es ilegal. Eso ha ocurrido varias veces. El contratista no se da cuenta de esos detalles porque recuerden ustedes que en las bases de un proceso de selección se adjunta la proforma de contrato y ahí se establece las obligaciones, los requisitos, el marco legal y todo ello. Y no se da cuenta de eso, pues, ¿no? Y ya en ejecución la entidad sale con ello, ¿no? Oye, pero estaba en las bases, estaba en el formato de contrato, ahí te decía que debíamos aplicar la directiva y tú has firmado contrato y te has sometido a esas reglas de juego. Contratista que no conoce sus derechos podría caer en ello, ¿no? Pero aquel que sí conoce va a reclamar, oye, un momentito, lo que tú me estás pidiendo acá no está conforme, de acuerdo con lo que establece la ley, ¿no? No, tú no, si la ley dice 7 días y tú me dices 4, ¿por qué 4? Si la ley me dice 7 y eso es lo que vale, ¿no? Entonces, está contradiciendo. No, la directiva no puede contradecir lo que dice la ley y el reglamento. Puede complementar, cubrir, ¿no? Ciertos detalles que no están en el reglamento, pero no ir en contra de. Entonces ahí hay un tema legal y un justo reclamo que podría hacer el contratista en caso de un abuso por parte de de la entidad, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Se puede dar el caso en el que al dar la ampliación al contratista, este no presenta su calendario actualizado en la fecha estipulada. ¿Con qué calendario se tiene que trabajar o qué trámite se tiene que hacer? A ver, como ya hemos comentado, el contratista está en obligación, una vez que es notificado por la entidad de la aprobación de la ampliación de plazo, el contratista está obligado a presentar su solicitud, o perdón, está obligado a presentar su nuevo calendario, nueva programación CPM, en un plazo determinado, ¿no? O sea, los 7 días siguientes de ser notificado, hemos dicho, ¿no? Y una vez eso, el supervisor lo revisa y lo remite a la entidad para su aprobación. ¿Qué pasa si el contratista no cumple ese requisito, no cumple esa obligación? Primero, la entidad tiene que notificarlo, ¿no? Tiene que notificarlo. Eh, si no lo hace, reitera la notificación. Y si por tercera vez o segunda vez no hace caso, la entidad podría eso considerar incumplimiento de contrato y apercibirlo por incumplimiento, ¿no? Entonces, no es un tema que el contratista no presente y ya, ahí queda, no. Toda ampliación de plazo va de la mano con un nuevo calendario y ese nuevo calendario es presentado por el contratista y es revisado por la supervisión. Entonces, la entidad en ese caso tiene todo el derecho
de exigir cumplimiento de ese documento con apercibimiento por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. ¿De acuerdo? Entonces también es un tema legal que hay que activar ahí, porque es una obligación del contratista presentar ese documento. La obra no puede avanzar sin cronograma, sin calendario, ¿no? Entonces, esa es su obligación. ¿De acuerdo? Ya. Gracias por la pregunta. Ah, ya, ya, qué bueno, José, gracias que te haya podido ayudar. Así es. Entonces, dices que han ido a conciliación, bueno, que la entidad sabía que estaba en falta, pues, ¿no? No puede hacer esas cosas. Ya, muy bien. Bueno, seguimos entonces, seguimos. Les decía sobre los adicionales y deductivos de obra, ¿no? Cuando hay prestaciones adicionales menores al 15%, recuerden ustedes que el contratista anota la necesidad de la prestación adicional en el cuadro de obra. Eh, con esto, el supervisor emite un informe técnico dentro de los 5 días siguientes, dando conformidad o desestimando el pedido del contratista. Y si el supervisor considera que sí es procedente una prestación adicional, le autoriza mediante cuaderno de obra al contratista para que lo elabore. El contratista tiene 15 días para elaborar el expediente técnico adicional. Lo presenta al supervisor, este lo revisa, tiene 10 días para hacerlo, y si todo está conforme, este le da su conformidad y lo remite a la entidad para que emita la resolución y notifique al contratista la aprobación de la prestación adicional. Para esto, la entidad necesita dos cosas: el informe de viabilidad presupuestal, o sea que tiene la plata para poder asumir ese compromiso, y segundo, la opinión técnica favorable, ¿ya? Algunos también incluyen el informe legal, pero la norma no obliga al informe legal, pero algunas entidades se aseguran, ¿no? Si yo me voy, que vaya conmigo el abogado, ¿no? A uno dicen así, ¿no? Para irnos, para hacernos compañía, para irnos juntos. Bueno, son, son cosas que pasan en unas entidades, pero no es obligación el informe legal. Puede ir, pero no es obligación. Lo que sí es obligatorio es la certificación presupuestal y la opinión técnica favorable. A ver, por favor, sus audios, ¿ya? Chequeen sus audios, que no se activen, por favor. Gracias. Y en el caso de prestaciones adicionales por mayores metrados, a precios unitarios, era mucho más rápido, ¿no? El contratista, a través de su residente, anota en el cuaderno, el supervisor lo aprueba en el cuaderno de obra y con eso ya el contratista puede iniciar la ejecución. Pero paralelamente, el supervisor emite un informe a la entidad para que la entidad emita una resolución, no autorizando el trabajo, porque ya lo autorizó el supervisor, sino para autorizar el pago, ¿no? Un concepto de pago. Y recuerden siempre, toda variación en el alcance, en el plazo, en el costo de la obra, tiene que ir una adenda al contrato. No se queden solamente con la resolución. Se tiene que generar una adenda, donde en la adenda ambas partes firman y ambas partes están de acuerdo con el tema. Si no, en un arbitraje pueden tener debilidades, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación. Y en el caso de las adicionales mayores a 15%, también habíamos conversado al respecto, ¿no? Habíamos dicho que estas adicionales
se calculaban tomando en cuenta todas las prestaciones adicionales, menos los deductivos, más los mayores metrados, todo eso con referencia al monto del contrato original, ¿no? Entonces, cuando ese porcentaje es 15% a más, interviene un tercer actor que es la Contraloría, ¿no? Para emitir su opinión vinculante para la aprobación y el pago de esa prestación adicional, ¿ya? Y la Contraloría tiene hasta 15 días hábiles para poder pronunciarse al respecto en función a la solicitud que le haga llegar la entidad y en función a los documentos que sustente para dicho fin. ¿De acuerdo? Ah, José me dice, ingeniero, ¿hiciste plazo para que te den la resolución? A ver un poquito, José, precísame, Sí, por favor. Inge, lo que pasa es que como nuestro contrato era precios unitarios de una obra acá en Tambo Grande, en Piura, solicitamos la ampliación de plazo, ¿Ya? pero después de un año nos enviaron la resolución. Bueno, tuvimos que parar por temas de lluvias y actualización de expediente, lo cambiaron la figura poniéndolo como que no mayores metrados, sino obras complementarias. Pero casi año y medio, para ser exacto, Inge, recién salió la resolución, aprobando lo que en teoría ya sabíamos, ¿no? Entonces, no sé cuál es la figura ahí, cómo es la interpretación que se le puede dar, ¿no? Bueno, hay un plazo para la notificación de la resolución de la ampliación de plazo. Ya lo hemos dicho. Hay un plazo para que el contratista presente al supervisor su solicitud, ¿sí? Ahora que lo vimos hace un momento, hay un plazo. O sea, primero el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal y el fin de la causal. Y ahí tiene hasta 15 días para entregarle al supervisor su pedido de ampliación de plazo con copia de la entidad. Y el supervisor tiene hasta 5 días para emitir su informe, ¿ya? Y el supervisor eleva su informe a la entidad y la entidad tiene 15 días hábiles para la ampliación y notificación de su decisión. Si lo deniega, si lo aprueba parcialmente o si lo aprueba tal cual, ¿no? Y aquí dice muy clarito la norma, ¿no? Es bajo responsabilidad. Si la entidad no emite pronunciamiento alguno dentro del plazo, se tiene aprobado lo indicado por el supervisor en su informe, ¿de acuerdo? Eh, y si el supervisor no emite informe y la entidad tampoco emite informe, queda firme el pedido del contratista. Es lo que dije en su momento. El contratista pide 30, el supervisor reconoce 20, la entidad 10. Pero si la entidad no emite su resolución por los 10, si el supervisor no emite su informe por los 20, y lo único que queda es el pedido formal del contratista por los 30, y han pasado el plazo establecido para la atención, automáticamente se queda aprobado los 30. Y eso es bajo responsabilidad. O sea, no es que de aquí a un año me notifican, eso no es así. Hay un plazo de acuerdo a la norma. Entonces, chequen bien eso, no vaya a ser que la entidad les esté jugando sucio, ¿ya? Hay plazos que hay que cumplir, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, volvemos al tema de las prestaciones adicionales. Decía que cuando es más de 15%,
interviene un nuevo actor que es la Contraloría. Y ellos tienen hasta 15 días hábiles para pronunciarse, ¿de acuerdo? Ahora bien, si la Contraloría no se pronuncia, la entidad está autorizada para disponer la ejecución y pago de las prestaciones adicionales de la obra por los montos que hubiera solicitado, sin perjuicio del control posterior que pueda darse. De requerirse información complementaria, la Contraloría puede solicitarle a la entidad. Eso lo puede hacer dentro de los 5 días hábiles de recibir la solicitud. Pide esa información complementaria a la entidad. Ahí se interrumpe temporalmente los 15 días hábiles de respuesta de la Contraloría para darle la opción a la entidad que presente la información complementaria, al cual tiene 5 días hábiles para hacerlo. Y una vez que la entidad presenta esa información complementaria, se reactiva el plazo hasta los 15 días hábiles establecidos en la norma. Eso es lo que indica el reglamento de contrataciones. El pago de los presupuestos adicionales se hace mediante valorizaciones, ya lo hemos visto. Cuando se aprueba la prestación adicional, el contratista está obligado a acompañarlo con una ampliación de la garantía de fiel cumplimiento. Y estas prestaciones adicionales y los mayores metrados sumados no pueden exceder el 50% del contrato original. Si exceden, habría que rescindir contrato, eh, eh, volver a revisar la preinversión, elaborar un expediente técnico del saldo por ejecutar y volver a convocar y terminar con ese saldo. Por lo tanto, el porcentaje máximo es 50%, no puede ser más. Y no puede ser menos del 25% tampoco en la ejecución. Deducciones hasta el 25%. Porque si estoy fuera de ese rango significa que el expediente técnico tiene problemas, ¿no? Y por eso es necesario replantearlo. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre adicionales deductivos? ¿Algún caso, una situación especial que se les haya presentado? ¿Está claro? ¿Sí? Lo único que quiero hacer énfasis, si me pongo el casco de contratista, no se les vaya a ocurrir ejecutar prestaciones adicionales si no tienen la resolución al menos de la aprobación de la entidad. ¿Ya? Porque ese cuento ya hay cientos de ellos. Que sí, hermanito, que no te preocupes, que yo confío en ti, que avanza nomás, que yo te voy a sacar la resolución, que descuida, que estamos para apoyarnos. Olvídense de eso. Resolución. En este caso sí, manda esa triste frase célebre, papelito manda, ¿no? Aquí, papelito manda. Si no hay resolución, no hago prestación adicional. Porque el contratista se mete en un serio riesgo. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice José Inge? Me quedó una duda. Si tengo un adicional, ¿es mi obligación amortizar, aunque sea un porcentaje de los adelantos? Explica un poquito, José, a ver ese tema. Y que lo que pasa es que una obra en Huancavelica nos había entregado adelantos. En ese entonces era el 20-20, el 20% de cada uno. Pero luego hicimos adicional deductivo y por lo tanto la entidad nos sugirió y de alguna forma nos condicionó a que en las valorizaciones de los adicionales también amorticemos los adelantos. ¿Eso es normal? Gracias por la pregunta. Escucha, que tú sí has tenido unos casos bien extraños, ¿ah?
A ver, lo he dicho, una cosa es la valorización del contrato principal y otras son las valorizaciones de las prestaciones adicionales. Cada uno va por expediente separado, justamente para evitar lo que tú me dices. Eh, Cuando se emite un adelanto, se entiende que se hace en base al contrato original, al contrato inicial, al contrato base. Por lo tanto, las amortizaciones y las deducciones que se aplican de los adelantos se hacen al contrato principal, justamente para llevar un eficiente control al respecto. ¿De acuerdo? Ahora, si nacen adicionales, deductivos vinculantes, cada uno debe llevar su propia valorización y su propio control, ¿de acuerdo? Entonces, ese control tiene que estar a cargo del supervisor de la obra, quien debe verificar que en cada valorización efectivamente el contratista esté amortizando los adelantos que les corresponde o el porcentaje solicitado y que se esté aplicando la deducción, a ver, es la deducción de reajuste que no corresponde, ¿no? Eso tiene que chequear el supervisor, ¿no? Entonces, obviamente, si usted revisa el formato de valorización, cuando uno valoriza, hay diversas partes en esa valorización donde señala si hay algún tema relacionado a adelantos, ¿no? Y, y en caso de que haya deductivos, se aplica ahí en el formato de valorización con signo negativo para que en la valorización salga tal cual, en la valorización del contrato principal salga tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se hace eso? Para evitar confusión y cruce de conceptos. Por ello, el contrato principal lleva su propio control de valorizaciones y sus propias solicitudes, y cada prestación adicional también lleva la suya propia para evitar esa confusión o ese cruce. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú me estás diciendo, pues, es incorrecto, ¿no? No debió de haberse dado, si es que lo pidieron así. Ya, por eso el contratista debe tener claros sus obligaciones y sus derechos y hacerlo cumplir durante la ejecución. Ya, aquí, bueno, es triste decirlo, pero estos proyectos tradicionales, el mismo marco contractual genera que haya mucha desconfianza entre las partes y genera mucha controversia, mucha discusión, muchas opiniones encontradas, donde cada parte quiere sacar provecho del otro, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas de nuestra norma vigente, se los he comentado. Pero en la medida que el contratista tenga claro cuáles son sus deberes y sus derechos, tiene que hacerlos respetar y lo tiene que hacer cumplir, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, José, gracias por el casito que nos has comentado. Johan nos dice, si tengo adicional o un deductivo, tengo que variar el monto por el que tengo la carta fianza. Sí, claro, ya lo comenté. Nosotros al inicio de la obra requerimos del contratista una carta de fiel cumplimiento como requisito para la firma del contrato por el 10% del monto contractual. O sea, el contrato tiene un monto. Si durante la ejecución ese monto sufre variaciones, ya sea para más o para menos, el contratista puede, no puede, debe ampliar su garantía
por el monto total, o sea, por el monto del contrato principal más al adicional, o lo puede reducir también del contrato principal menos el deductivo. Puede reducirlo también, pero debe cubrir el monto de contrato vigente. O sea, siempre el supervisor tiene que chequear que cumple el monto de contrato vigente, esa garantía. Ahora también, a medida que se va valorizando y el contratista va amortizando los adelantos, también el contratista tiene el derecho de ir reduciendo el monto de la carta fianza en virtud de me refiero a la carta fianza de los adelantos, ¿ah? No del fiel cumplimiento que acabo de decir, sino de los adelantos, porque los adelantos también se aprueban, pues, se requieren garantías. Entonces, si hay una garantía por un adelanto en efectivo o una garantía por un adelanto de materiales y este señor va amortizando mensualmente, el contratista tiene derecho también a ir reduciendo el monto de ese adelanto. Entonces, ese control tiene que hacerlo el supervisor. Y si no lo quiere reducir, bueno, ya es un tema del contratista. La norma es clara. Por lo menos la garantía debe cubrir el monto del contrato vigente, cuando nos referimos al contrato principal, y, y también debe de cubrir los adelantos que se vayan generando en el camino y que se vayan amortizando. ¿De acuerdo? En ambos casos necesito garantías. En ambos casos pueden ser variados. ¿Ya? Muy bien, gracias por las preguntas. Continuamos entonces. Ahora, el tema de penalidades. El contrato establece penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que deben ser objetivas, deben ser razonables, congruentes con el objeto de la convocatoria. O sea, la entidad tiene el derecho de considerar dentro del contrato eh, ciertas situaciones que considere necesarias en la obra, del cual algún incumplimiento por parte del contratista estaría perjudicándola. Por eso es que enumera cada uno de esos casos, establece ahí la forma de medición, cómo sustentar, cómo evidenciar el incumplimiento y establece por cada incumplimiento una penalidad, ya sea a través de un porcentaje del OIT o ya sea a través de un porcentaje del monto de la valorización. Pero eso tiene que estar escrito, tiene que estar incluido en el contrato, firmado por ambas partes. La entidad no puede aplicar penalidades que no estén en el contrato. Si lo hace, está cometiendo un abuso. Solamente está limitada a las penalidades que están consignadas con claridad en el contrato. Y estas deben ser objetivas, no pueden ser ambiguas. Tienen que ser razonables y tienen que estar relacionados con la buena ejecución de la obra. ¿Ya? Entonces, ese es el aspecto de las penalidades. La entidad prevé en los documentos del proceso de selección la aplicación de penalidad por mora. Hay dos penalidades, ¿no? Hay la penalidad por mora y hay la otra que se llama otras penalidades. Realmente son dos. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada uno hasta el 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso del ítem que debe ejecutarse. ¿Ya? O sea, puedo llegar hasta el 10% de penalidad por mora y puedo llegar hasta el 10% de otras penalidades. ¿De acuerdo? En caso de obras
dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos del procedimiento, pueden incluirse algunas, como por ejemplo, no cumplir con la obligación de contratista de ejecutar el contrato con el personal acreditado, ¿no? Esa es típica, ¿no? Su incumplimiento acarrea una penalidad no menor de 0,5 ni mayor a 1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra. Y su aplicación se exceptuaría únicamente en casos de muerte, invalidez sobreviniente o inhabilitación para ejercer la profesión, ¿no? Entonces el contratista tiene que comunicar oportunamente por escrito a la entidad inmediatamente conocido el hecho, a efectos de pueda cambiar el personal de manera inmediata y no caer en esta penalidad, ¿ya? Otro típica penalidad, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra o al inspector supervisor, ¿no? Y aquí era 5 por 1000 del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento. Aunque ya con el uso de los cuadernos de obra digitales, ya esta penalidad como que ya ha caído en desuso, ¿no? Pero en algunos casos, cuando no tienen acceso a cuaderno de obra digital, aún se aplica. Entonces, son otras penalidades. Y así como estas, la entidad puede definir las que considere necesarias. Pero como ya vieron, tiene que ser objetiva, clara y bien dimensionada. ¿Y cuánto corresponde esa penalidad también? ¿Ya? Y se aplica en cada valorización. Ahora, estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, ¿no? O sea, de las valorizaciones. Pueden hacerse del pago final o en la liquidación final, según corresponda. O si fuera necesario, se cobra el monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Bueno, la norma nos dice eso, ¿no? En la valorización, en el pago final, en la liquidación o incluso en la garantía de fiel cumplimiento. Ahora alguien me puede preguntar, ingeniero, ¿y cuándo la cobramos? ¿No? La norma no precisa. Te da esas opciones, pero no precisa. Deja un poco la discrecionalidad del funcionario ver en qué momento la aplica. A algunos funcionarios les comento, porque eso lo hemos podido ver, la aplica en la liquidación. Todas las acumula en la liquidación. Otras en la última valorización. Otros prorratean la penalidad proporcionalmente con las valorizaciones siguientes. Y otros se les pasó y al final en la liquidación se dieron cuenta que había penalidades y quieren agarrar la garantía de fiel cumplimiento. Como ven, no hay un criterio preciso que diga esto es. Pero sí les hago una recomendación. Ya les dije que tenía la oportunidad también de elaborar en la sugerencia de megaproyectos, en control de megaproyectos en la Contraloría. Y el auditor tiene una mentalidad, ¿no? Una de las cosas que el auditor quiere corroborar es si el contratista está coludido con el supervisor y con la entidad. Si entre ellos tres hay un tema de colusión, ahí está el término, ¿no? Si entre los tres se apañan, se cubren, se cuidan, se protegen o se limpian, ¿no? Entonces, lo que correspondería en términos normales, naturales, es que las penalidades se cobren en el mes que corresponde. Es lo natural, o debería ser lo natural, ¿ya?
Si la valorización es de tanto, en ese mes aplico la penalidad y me cobro y la entidad retiene ese monto por penalidad. Y el supervisor va tomando cuenta y va acumulando hasta el 10%. Algunos no hacen eso. Me dicen, ah, ¿sabes qué? Tienes penalidad, pero ¿sabes qué? El contratista va y dice, no, que no seas malito, que me voy a quedar sin financiamiento, yo quiero plata, además tienes mi carta fianza, que no va a pasar nada, que yo soy un hombre de ley, honrado, honesto, cumplo mi palabra, cúbramela en la liquidación. Y el funcionario, pues, es pobrecito, ya tiene razón, ¿verdad? Ha tenido muchos golpes, le ha fallado a sus proveedores. Caramba, hay que ponerse también de su lado. Ya vamos a darle liquidez, vamos a darle aire, ¿no? Ya vamos a dejarlo por la liquidación, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Mucho cuidado. Ya les dije cómo piensa un auditor. Lo natural, y así está planteado en las otras penalidades, es que se cobre en el mes correspondiente. Si no lo van a cobrar en el mes correspondiente, ustedes tienen que sustentar por qué no lo hacen. O sea, ya el funcionario se come el pleito, ¿no? No se aplica penalidad o no se aplica en esta valoración la penalidad por esto y por esto. Ahí asume, pone el pecho al funcionario por el contratista, ¿no? Aún hay funcionarios que se inmolan, ¿no? Tipos, como decían, kamikazes, ¿no? Los kamikazes, así. Aún hay así, ¿no? No se expongan por algo que no vale la pena, pues. O sea, hagan las cosas como tienen que ser. La única situación que podría justificar que, que no se le cobre todo, no estoy diciendo que no se le cobre nada, al menos cobrarle una parte, es que la valorización no cubra la penalidad, ¿no? Que la penalidad sea alta y la valorización poca, que no cubre el monto de la penalidad y que tomando en cuenta la detracción también del contratista no pueda cumplir, ¿no? O que el contratista evidencia efectivamente que tiene problemas de liquidez, ha tenido un embargo, una situación legal complicada y que necesita un tipo de liquidez, ¿no? Pero tiene que ser con evidencia, tiene que ser con un sustento. Nunca lo dejen jamás abierto, porque eso puede generar suspicacias, ¿ya? Lo natural es que se cobre la valorización, y si no se cobra esa valorización, se cobrará una parte en esta, una parte en la otra, por algún sustento, por algún criterio, ¿ya? Ahora, hay unos graciosos, ¿no? Allá, estoy en la valorización 2, son 10 valorizaciones, allá la valorización te lo cobran, desde la valorización 3 hasta la 10 proporcionalmente el mismo monto. ¿Y qué sustento es para eso? ¿O hay para eso? Entonces, tengamos cuidado con lo que hacemos y con lo que sustentamos para evitar luego eh, que ocurra esa situación, ¿ya? Seamos técnicos, basémonos en el contrato, en la norma y apliquemos lo que tengamos que aplicar, ¿ya? Ah, el infierno está lleno de buenas intenciones, dicen, ¿no? Entonces, cuidémonos, hagamos lo correcto y si ustedes consideran que es necesario aplicar parcialmente, busquen un argumento técnico, un sustento adecuado que así lo fundamenten, porque de todas maneras se les va a cuestionar por qué no aplicaron toda la penalidad, si para eso está la otra penalidad. Entonces, tengan cuidado con eso. Ya ese era un comentario que quería hacer. Como les dije, el contratista ya tiene conocimiento de
de estas otras penalidades desde el hecho mismo de que participó en el proceso de selección. Allí, al momento de revisar las bases, la proforma del contrato encuentra cuáles son las penalidades, las otras penalidades, ¿no? Y el hecho de presentar su oferta y firmar contratos se está sometiendo a esas penalidades. Entonces, sabe las reglas de juego y las tiene que cumplir, ¿ya? Entonces, en el contrato, pues, se incluyen los supuestos de la aplicación de cada penalidad, la forma de cálculo, ¿no? Para cada supuesto y el procedimiento para verificar si el supuesto fue incumplido para penalizarlo, ¿no? Y cada penalidad se analiza de manera independiente. O sea, las otras penalidades se analizan por una parte y las penalidades por mora por otra parte, ¿ya? Ahora, en el caso de penalidad por mora son pues los retrasos injustificados del contratista. Por eso, un retraso justificado es la ampliación de plazo que usted le da. No solamente lo salva de la penalidad, sino también le reconoce mayores datos generales. O sea, hay doble situación. El funcionario que la prueba debe saber a qué se está exponiendo, porque definitivamente va a haber una acción de control para ver si esa ampliación de plazo ha estado o ha cumplido el procedimiento y ha estado bien fundamentada. ¿Ya? Entonces, esta penalidad por mora se le aplica automáticamente por cada día de atraso al contratista. ¿De acuerdo? Y usualmente se genera al final del plazo de ejecución de obra, ¿no? Por eso, usualmente, esta penalidad sí se aplica o en la última evaluación o en la liquidación. Esta sí, porque esta es cuando vence el plazo de ejecución, ¿sí? Me dejo entender, ¿no? Mientras que la otra se da valorización por valorización, a eso me refería. En cambio, esta de acá sí podría darse en la última valorización o en la liquidación o eh, en la carta fianza. Ahora, otro aspecto también, recomendación, tienen que hacer un control de penalidades, porque si tenemos esta penalidad por mora y un gracioso funcionario dijo, oh, pobrecito contratista, te cobro al final la penalidad, las otras penalidades te la cobro al final, y al final sumo la penalidad por mora y las otras penalidades, es muy probable que no le alcance el pago pendiente e incluso se ha dado, miren, ¿no? Se ha dado casos en que ni la carta de fiel cumplimiento ha alcanzado. Entonces no nos expongamos pues esos riesgos tontamente, pues, ¿no? Seamos prudentes y hagamos las cosas bien. Bueno, ahora sí creo que me entendieron un poquito mejor el mensaje. Ahora, la fórmula para calcular la penalidad diaria la tienen en la pantalla, es ya pues archiconocida esa fórmula. Depende de mucho el factor de F, el plazo de ejecución. ¿Sí? Entonces, y en función de esa fórmula aplicamos la penalidad. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem, si se trata de caso de contratación por ítems, obras por ítems, que debió ejecutarse. O en caso de que involucren obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales a la prestación individual que fuera materia de retraso. ¿Ok? Bueno, también existe la posibilidad que en casos especiales también se genere una penalidad especial y el MEF nos dé una fórmula para esa penalidad especial de mora, sobre todo en contratos mucho más complejos, ¿no? De mayor envergadura. Pero son casos excepcionales, ¿no? Que la norma deja abierto, ¿no? Y ese es el caso de obra. Entonces tenemos moras por penalidad
por mora y tenemos las otras penalidades. Ahora, si la penalidad por mora o la penalidad o las otras penalidades llega al 10%, queda a criterio de la entidad resolver el contrato. Ya no le puedo cobrar más del 10% al contratista. O sea, tengo 10 de mora y tengo otras 10 de otras penalidades, tengo 20%. Ya no le puedo cobrar más. Entonces la entidad tiene que evaluar bien, ¿vale la pena continuar o no? O resolvemos. O todavía tiene algo de oxígeno el contratista para terminar. Mucho depende también cuál es el avance de obra en que se encuentra, ¿no? Si la obra está en un 20, 30%, ni hablar, ¿no? Pero si está en un 90, 95%, ya ahí la entidad tiene un poco que evaluar y revisar si es conveniente o no continuar con el contrato, a pesar de que ya llegó a los topes de los porcentajes de penalidad en ambos casos. Ahí depende mucho el criterio de la entidad. ¿Ya? Muy bien. Y en el caso de servicios de consultoría, me refiero caso específico a la supervisión o también al tema de, por ejemplo, consultoría de entes técnicos. El retraso se puede justificar a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad cuando el contratista acredite de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación de retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. Es lo que les comentaba, ¿no? O sea, el contratista se salva de dos cosas, de la penalidad por atraso, ¿no? ¿Sí? Básicamente eso y de la resolución, en caso llegue al tope. Pero si le reconocemos la ampliación, él se dobla con dos cosas, que no le aplicamos la penalidad y con los mayores gastos generales. Por eso hay que tener en cuenta eso. Y en caso de supervisión, eh, también juega algo parecido, ¿ya? En el contrato. También hay otras penalidades, también hay por mora, pero básicamente en supervisión es otras penalidades, ¿no? Porque el plazo del supervisor no es que el supervisor tenga un plazo distinto al del contratista. El supervisor se ajusta al plazo de la obra del contratista. Por lo tanto, en caso de supervisión, lo que se aplica fundamentalmente es las otras penalidades, ¿ya? Un caso adicional en el tema de la supervisión. Si la obra dura un año, la supervisión también debería durar un año. Si la obra amplía el plazo, la supervisión también debería ampliar el plazo automáticamente, ¿ya? Porque no puede haber obra sin supervisión, ¿ya? Pero hay casos en que la obra se dilata demasiado y la supervisora acompaña, pero el supervisor tiene un tope en cuanto a la ampliación, en cuanto al monto adicional que se le puede reconocer. Puede reconocerse hasta el 25% más. Si llega el 15%, se hace lo mismo que obra, se comunica a Contraloría para que autorice ambos, tanto ejecución como pago. Pero si llega al 25% y la obra no ha terminado, ahí sí hay un grave problema, porque el supervisor contractualmente no podría continuar, porque ya no tiene plus, ya no tiene techo, ya llegó al 25% máximo que le da el contrato. Entonces, se ha dado casos así, en que
La entidad ha designado inspectores, pero sabemos que hay una restricción con los inspectores por el monto de la obra. ¿Y qué ha correspondido ahí? Se ha tenido que suspender la obra hasta que la entidad vuelva a contratar a un nuevo supervisor y colocarlo por el tiempo que falta. Es un tema crítico, ¿no? Porque ahí ya genera, ojalá, responsabilidades funcionales, ¿no? Y esa suspensión también va a generar reconocimientos al contratistas por causas no imputables a él. Por eso tengamos cuidado al momento de gestionar obras, tanto la gestión de contrato de obra como la gestión de contrato de supervisión. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si hay una pregunta, comentario, caso, experiencia. ¿Ha quedado claro este tema? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Todo bien? Genial. Deme un minuto ya, al menos para presentar el siguiente tema. Gracias, José, gracias, Charlie, por sus respuestas. Bueno, solamente voy a presentar el tema porque ya no nos va a dar tiempo. Nos queda una sesión que tiene que estar programada la próxima semana. En esa sesión voy a revisar con ustedes este aspecto vinculado a la recepción, liquidación y solución de controversias en obra, ya que es la parte final prácticamente de una obra. Y lo que quede de tiempo voy a ver unos aspectos relevantes de seguridad y salud en la construcción, que ya habíamos visto algunas cosas en una de las sesiones, pero que voy ahí a querer reforzar alguna idea, fuerza para que lo tengan presentes. Entonces, este aspecto es muy importante porque una de las cosas que genera que muchas obras estén sin dar sus beneficios a la población es porque no han sido recepcionadas por la entidad o que la recepción ha sido objeto de controversia o también porque hay obras que no han sido liquidadas. Y como no están liquidadas, no puedo cerrarlas en el INVIERTP. Y como no están cerradas en el INVIERTP, tampoco puedo transferirlas al órgano, a la entidad responsable de su uso y mantenimiento. Entonces, estos dos aspectos de recepción y liquidación son aspectos muy críticos y son causantes de por qué muchas de las obras no estén en funcionamiento, porque hay arbitrajes de por medio, los cuales duran la vida y mientras no sean resueltos, no podemos usufructuar esa infraestructura ya concluida muchas veces. Entonces, vamos a revisar estos aspectos, primero de recepción, todo el procedimiento para la recepción de obra, los criterios que hay que tomar en cuenta, los cuidados. Luego veremos la liquidación, veremos una estructura de liquidación y veremos varios casos de liquidación que pueden darse. Y como les decía, la liquidación es como la última valorización de la obra. Me pude haber equivocado en todas las anteriores, pero en esta estoy prohibido de equivocarme, porque si me equivoco y hay saldos que dejó de cobrar el contratista, me lo van a cobrar a mí como funcionario, porque ya ese señor ya se liquidó el contrato y ya desapareció. Entonces hay que tener cuidado.
La liquidación es un tema muy delicado, sobre todo para quien elabora y para quien aprueba. Y hay que tener cuidado con eso. Un mal cálculo, una mala fórmula puede generarnos serios problemas, ¿ya? Y también veremos algunos aspectos de solución de controversias, ¿no? En qué consiste primero la conciliación, el arbitraje, algo sobre junta de resolución de disputas, aspectos que están vinculados a estos dos anteriores porque muchas de las controversias surgen justamente en la recepción y en la liquidación de obras. Eso veremos entonces en la siguiente clase. Complementaré algo con el tema de seguridad y salud en construcción. Y bueno, pues ya estamos a vísperas de nuestra última sesión. Miren qué rápido ha pasado el tiempo, ¿no? Y creo yo que ha sido muy provechoso y viene siendo muy provechoso para todos, ¿no? Porque estoy seguro que para muchos les ha permitido complementar, recordar y algunos también reforzar sus conocimientos en estos temas relacionados a residencia y supervisión de obras públicas y privadas. Muy bien, muchas gracias por su participación. Entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Ahora sí, pasen un bonito fin de semana, descansen y ya la próxima semana estaremos ya con la última sesión de este tan interesante curso. Muchas gracias, muy buenas noches con todos.